Debemos que Él se presente. Bueno, Jorge, Dios le bendiga. Ahora sí, dele. Y Dios te bendiga más, Elkin. ¿Se escucha mejor ahí? Sí, ahora sí se oye bien. Ok. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias al Señor, acá en Colombia, con mi esposa y mis dos hijos. ¿Y usted? Bien, bien. No, yo estoy trabajando, Elkin. Ahora mismo tengo un break y estaba escuchando tu video y tú sabes que me interesa mucho cuando habla de ese tema. Ok, listo. Ok, entonces, ¿tienes alguna pregunta o empezamos o te pongo un tema? Bueno, lo que pasa es que lo que te he estado escuchando eh, difiere un poco contigo en lo que he escuchado, porque como tú lo explicas, yo no lo veo así, de esa manera. Ajá. Entonces me gustaría eh, hacerte una pregunta y si tú estás de acuerdo con lo que yo te pregunto. Sí, dale, hazme la pregunta. Ok, bueno, aquí en Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, en ese versículo aquí, te está diciendo que es el mismo Dios, el verbo. Ajá, Pero tú entiendes que ese verbo es Jesucristo. ajá. ¿Tú no crees que hay una, algo que no encaja ahí? No, para mí está muy claro que el verbo aquí es Jesucristo. ¿Sabes por Oh, qué? sí. Porque yo estaba, cuando ingresaste, estaba leyendo el verso 14. Fíjate acá, dice así, y aquel verbo fue hecho carne. Ahora dice, y habitó entre nosotros, y vimos su Ujú. gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O ¿Quién sea, en este? Entonces, mira, para que podamos saber entonces cómo tú tienes la doctrina, yo quisiera saber, porque para mí el verbo es Jesucristo, entonces yo quisiera saber si para ti aquí el verbo es el unigénito del Padre como Jesucristo. o sea, hazme la pregunta otra vez, disculpa. Ok, sí, listo, Jorge. Mira, como yo sí creo que el verbo es Jesucristo, Ujú. yo quisiera saber cómo usted interpreta aquí Juan 1:14, si para usted aquí el verbo es el unigénito del Padre como Jesucristo. Sí, ya, ok. Yo entiendo que ahí, que ahí no dice fue hecho, primeramente. Ahí creo que puede ir una palabra mejor traducida. Por ende, yo no creo que Jesús fue el que se hizo carne. O sea, yo entiendo que la palabra vino a Jesús a través del Espíritu Santo. Eso es lo que yo entiendo. Ajá. Sí, Entonces, o sea que lo que tú crees es que la palabra vino y se metió por dentro del cuerpo de Jesucristo. bueno, no así literal, ¿me entiendes? No así literal. Yo entiendo porque la palabra lo dice que Jesús fue ungido por con el Espíritu Santo. Lo dice así. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Entonces, Dios el Padre, hablaba a través de Jesús con el Espíritu Santo. O sea, lo que Jesús hablaba era a través de lo que el Padre le decía a él. Así que yo lo veo. Sí, yo te entiendo. Sí, yo también sé que Jesucristo hablaba las palabras que el Padre le daba al principio
Al Exacto. principio del video yo lo mostraba también, pero déjame saludar por acá al hermano Jorge Camargo y alguien que se llama Adam Advenimiento. Bueno, aquí llegó el hermano pentecostal trinitario, ya le voy al acceso a él. Pero bueno, analizando tu doctrina, Jorge, sí, es que Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, sí, él hablaba las palabras de Dios, sí, eso está claro. Él hablaba palabras de él y hablaba también palabras de Dios, porque hay que distinguir cuando el Hijo hablaba como hijo y cuando el Hijo transmitía las palabras que el Padre le daba. Eso sí hay que saberlo entender. Pero mira aquí lo que estamos hablando en el 14, no estamos hablando si Jesús hablaba o no hablaba palabras. Él hablaba palabras, pero aquí nos estamos refiriendo es quién es el unigénito del Padre en este texto. Yo quisiera que tú me dijeras quién es el unigénito del Padre. ¿Para ti Jesucristo es el unigénito del Padre en este verso 14 o no? Claro, ahí está diciendo que sí. Te está diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, en paréntesis dice, y vimos su gloria, Ajá. parando, Vi- como, Vimos su gloria, ¿ok? vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Listo, Ahora, hasta ahí. Listo, hasta lo, ahí. Espera a ver. Sí, espera a ver un momento. Entonces, espera a ver. Tú dices que aquí unigénito del Padre es por supuesto que es Jesucristo. Yo creo eso también. Ahí estamos de acuerdo. Pero fíjate que aquí dice que el verbo, al ser hecho carne o se hizo carne, dice el griego, se hizo carne, porque el interlineal lo podemos también mirar desde un interlineal. Dice que él habitó entre nosotros. Y vimos la gloria de él, o sea, la gloria del como, verbo, se vio. claro, El apóstol Juan está diciendo, lo vimos en plural, o sea, no lo vio él solo, sino que varias gente vio al verbo hecho carne, lo vieron. Y dice que esa gloria la vieron. ¿Como quién? Como Jesucristo, el unigénito del Padre. ¿Sí ves? Entonces, exacto. ahora ya puedes ver que el verbo que fue hecho carne es Jesucristo. Lo que pasa, Elkin, es que ese fue hecho es una mala traducción y te lo puedo demostrar. Porque ahí en capítulo de Juan hay 6 veces que se usa ese mismo verbo y se traduce diferentes palabras. Por ejemplo, en Juan 1:6, ahí mismo, Juan 1:6, te dice, hubo un hombre enviado de Dios. Ese hubo es el mismo verbo en Juan 1:14, pero lo traducen fue hecho. Y en 1:6 te dice hubo. Por igual en Juan 1:10. En Juan 1:10 es el mismo verbo y te dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Ese es el mismo verbo que en hebreo en griego es ginomai, en griego, ginomai. Ahora, lo interesante es que ese mismo verbo, si tú vas a Juan 10:35, te va a hacer más sentido la traducción. Y ahí sí lo hicieron correctamente. Y ese texto está en Juan 10:35, Listo, donde, Jorge. Entonces, déjame, sí, dale, permíteme dale. terminar, cerrarla Sí, ya. dale, dale. Ok. Dale. En Juan 10:35 dice, si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Ese vino es el mismo verbo de Juan 1:14. Entonces aquí te está diciendo que la palabra de Dios vino a esos hombres. ¿Me entiendes? Se llamó dioses aquello que vino la palabra de Dios. Pero en Juan 1:14 te pusieron fue hecho. La palabra, el verbo fue hecho. Entonces
te está dando sentido a que se hizo hombre la palabra y no es una buena traducción. Ok, ya te entendí. O sea, tú estás diciendo que unigénito del Padre es Jesucristo. Dices que por supuesto yo creo eso. Y dicen que, aquí está diciendo que el verbo, dice que lo vimos su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria del verbo, vimos su gloria como quién. Gloria como del unigénito del Padre. Vieron la gloria como de Jesucristo, como del unigénito. Entonces, por eso yo te digo que aquí el verbo, ellos dicen que vieron su gloria, pero esa gloria que ellos vieron al verlo a él en ese resplandor o al verlo así, pues humanamente, dice que fue visto como alguien llamado el unigénito del Padre, y tú ya reconoces que el unigénito del Padre es Jesucristo. Entonces, por eso yo te decía, si este verbo fue visto y tocado por los apóstoles, entonces yo quisiera, ya que como tú estás diciendo, hay estas cosas de que el verbo, digamos, no se humanizó, que porque pues es una palabra, como una expresión del Padre, que cómo se iba a humanizar eso, ¿cierto? Entonces, yo quisiera saber si para ti los apóstoles tocaron y palparon al verbo con las manos, y si lo vieron con los ojos, al verbo. Es que Elkin es una manera de ellos dejarte saber que vieron los milagros de Dios a través de Jesús. Porque ahí mismo, por eso te dije, si el verbo es Dios, el Padre, ¿cómo entonces quien se encarna sería el Padre, no Jesús? Por eso te estoy diciendo que creo que hay una distorsión ahí. Porque si llevamos esa misma línea que tú, de pensamiento que tú dices, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y ese verbo es Dios, entonces quien se encarnó fue el Padre, entonces no fue Jesucristo. No, por Por eso eso, te estoy sí, diciendo. por eso yo te decía, o sea, la pregunta era si los apóstoles palparon con las manos al verbo y tú estás respondiendo, entonces se encarnó el Padre. No, es que yo no hablé de eso. Yo ya te mostré que el verbo no es el mismo Padre, sino el que estaba con el Padre. Ahora, ese verbo, dice el apóstol acá en la epístola de Juan, que ellos han visto. Ya te mostré que dice que vieron la gloria como del unigénito del Padre, la gloria del verbo que fue hecho carne. Tú dices, no, la traducción no dice fue hecho carne, que eso no se aplica así, que porque como una expresión o una palabra del Padre se va a convertir en alguien como un ser humano, ¿cierto? Ahora, aquí yo te preguntaba si los apóstoles palparon con las manos al verbo de vida, si No, lo no palparon y lo es, no tocaron, es, y ponle cuidado, dice, y que lo han visto con los ojos. ¿Tú crees que los apóstoles sí lo tocaron o no lo tocaron al verbo? es que yo no creo que sea literal, Elkin. Ellos, lo que yo entiendo que están diciendo que vieron la manifestación a través de los milagros. ¿Me entiendes? Eso, porque tú sabes que Juan te habla en forma poética. No, todo, Juan usa mucho simbolismo y cosas metafóricas, no es todo literal. Entonces, si decimos que el verbo se hizo carne y ese verbo es Jesucristo, vuelvo y te digo, entonces Jesucristo es el Padre, porque en Juan 1:1 te está diciendo que ese verbo es Dios. Eso es lo que O yo, sea, lo que o yo, sea que tú crees Ujú. que el verbo era el mismo Padre. Pero Juan te lo está diciendo en Juan 1:1, Elkin. Si tú lees Juan uno Bueno, uno, listo, tú espera a ver, te lo espera un dice momento, literal. perdón, espera un momento. Si el verbo es el mismo Padre, ¿con quién estaba ese Padre entonces? No sé, dime tú.
Sí, dice que el verbo estaba con el Padre. Entonces, ¿cómo va a estar el Padre con el Padre? Pero lo que pasa es que tú entiendes, ¿ves? Y yo respeto, no quiero entrar en discusión, ¿me entiendes? Entré en forma tranquilo. Tú entiendes y tú ves y tú interpretas que ese verbo es otra persona. Entonces, por ende, tú entiendes que Dios estaba con ese verbo, pero yo lo entiendo de otra manera. Yo Oh, oh, entiendo, oh, 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 espera. ajá, Tú dijiste que yo entiendo que el verbo era con Dios. Es que el texto te lo dice, que el verbo estaba con Dios. Bien, exactamente, por pero eso, te dice, espera un momento, porque vamos a dejar hablar también al hermano Nacho Rafael porque él está esperando en el panel, pero como estamos en este debate, yo sí quiero que antes que ingrese él y no se forme un enredo ahorita, porque él va a empezar también de pronto no, a porque es un lanzar lo que él diálogo, dijo. no es un debate, Elkin, estamos dialogando. Yo creo, no, yo no No, considero esto un debate. bueno, es que el debate no es una pelea, el debate es que tú tienes una opinión y yo otra. Concordamos en Sí, algunas cosas, en algunas, no en todas. correcto, pero Pero de sí, diálogo, ¿me de todas entiendes? maneras, No, entonces tú dices, no estás debatiendo, pero entonces digamos que estamos dialogando, no digamos que estamos debatiendo, pero es que claro, aquí estamos dando nuestras opiniones y conocimientos bíblicos con citas bíblicas. Mira, correcto. yo te presenté que el verbo estaba con Dios, eso lo dice la Biblia. Y si es el Padre, ¿cómo el Padre va a estar con el Padre? Elkin, mira, yo te entiendo, pero ahí mismo te dice, y el verbo era Dios. O sea, Juan Y termina diciéndote, por eso, espera y verás, pero pero ¿por qué no está, tiene el verso 2? ¿cuál verso 2? ¿Cómo dice el verso 2? Bueno, tú has leído la de Cacedoro de Valera, creo, Cacedoro Valera o Reina, Aquí la la estoy de leyendo, esta 1500. es, la que tengo aquí, esta Sí, misma es. ahí no, en las traducciones, las primeras traducciones te dice la palabra. Entonces, cuando la palabra es un término femenino, entonces en el verso 2 Ojo, no te hey, dice, espere un momento. ¿Usted sabe cómo está en griego? Si está en femenino o masculino, ¿usted sabe cómo está? pero que la palabra es femenina, no es masculina. No, señor, en griego aparece como un sustantivo logos masculino, caballero, no femenino. Esa traducción que usted Entonces, está presentando quiere presentarla como una cosa femenina. y No, por, no, el sustantivo, pero escúcheme bien, escúcheme, el sustantivo, yo ahora se lo muestro en el interlineal, está en masculino. Ahora, para nosotros no importa si está en neutro o está en masculino o está femenino, porque la luz, la vida o verbo de vida, en este texto aquí la vida, está en femenino o el verbo en masculino o femenino, eso no interesa. Aquí lo que interesa es con quién estaba ese que usted llama palabra. Usted dice, es por, que la palabra era el Padre, pero dice que en el principio era con quién era, con Dios, dice. Ahora, Elkin, tu espérate y palabra, verás, ¿con quién espérate y verás. están tus palabras, Espera Elkin? y Tus verás, palabras, ¿qué es te que, dice? Jorge, ¿cuál es el problema? Mira, porque aquí se nos formó un cuello de botella ahora sí, cuando te pregunté si al logo lo tocaron. Es que Mira, espera, tú me déjame cortas leer el las texto, ideas, Elkin, no, dice, no se palparon, ve mira, bien. déjame leerlo y luego damos el espacio al hermano Nacho, mira, dice la epístola de Juan, esto no es ninguna metáfora ni alegoría como tú estás diciendo de los milagros, aquí ni siquiera hablan de la palabra milagro ni alegoría, aquí está hablando algo muy literal, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, jorao, en griego dice jorao, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, es decir, ellos palparon y tocaron al verbo de vida y yo te puedo mostrar cómo dicen las otras Sí, traducciones. pero es que tú consideras que eso es Espera, literal. Jorge, verás. Entonces, no nos vamos por otro lado. Sí. Aquí dice que la comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Déjame leer el texto porque tú dices que ahí el verbo es el mismo Padre. Te voy a explicar que no. Te voy a explicar que no. ¿Por qué? Porque mira lo que dice acá. Mira el verso 2.
porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Y se nos manifestó. Exacto. Ahora, mira lo que dice acá después. Lo que hemos visto y oído, y eso anunciamos para que también ustedes, vosotros, tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre Y con el y con Hijo. quién más, y con su Hijo Jesucristo. Entonces aquí tú estás negando que No, yo no Jesucristo... estoy negando nada. No, espérate. Entonces, si no estás negando, explícanos por qué tú dices que Jesucristo aquí en este texto no es el verbo. Pero es que tú lo ves así. Ahora, tú lo ves así, Elkin, pero ellos no te están diciendo Jesucristo, el verbo, o dice así mismo. Sí, sí dice, porque si yo te muestro Apocalipsis 19:13, Okay. ¿este es el Padre o es el Hijo? Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, fíjate bien, en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Este es el Padre o es el Hijo de Dios? ¿Cómo así? Por eso, tiene por nombre Verbo de Dios, que viene vestido, va a venir vestido de una ropa teñida en sangre. Si se llama por nombre Verbo de Dios, ¿este es el Padre o este es el Hijo? Es Jesús el que va a venir. Entonces aquí Jesucristo, Pero ¿quién hay, es? ¿El Verbo o no? pero entonces tú entiendes ahí que por eso Jesús es el verbo. Es que, ¿tú no crees que aquí Jesús es el Verbo? Pero te estoy haciendo la pregunta. ¿Tú entiendes por ese texto que Jesús es el verbo? Varón, por eso yo te pregunté, ¿cómo lo entiendes? Porque yo ya te mostré que si tú ves aquí que este verbo es el verbo de Dios y este es el Padre, que viene vestido con una ropa teñida en sangre, que si se llama verbo de Dios, mira, su nombre es el verbo de Dios. Dime si aquí este que viene vestido con esa ropa teñida en sangre se llama verbo de Dios y este es el Padre. Yo te dije que ese es Jesús, el Hijo de Dios. Pero dime sí o no, ¿es el Padre o no? No es el Padre. No es el Padre. Entonces, mira bien lo que tú estás presentando. Ya te entendí lo que quieres presentar. Tú quieres presentar un verbo que es el Padre, pero que en este texto, este es otro verbo que no es el Padre. No, lo que yo te quiero presentar es que la palabra es el Evangelio, es el mensaje de Dios. Y ese mensaje de Dios vino a los hombres a través, cuando Jesús se bautiza en el Jordán, que vino el Espíritu de Dios, que tú dices que es una persona, pero la palabra te dice, Espíritu de Dios vino a Jesús, y después el Señor Jesús, haber sido ungido, empezó a predicar el reino de los cielos. Eso es lo que yo te quiero mostrar a ti. El verbo, bueno, la palabra, mira, ahora es le la espacio al palabra de hermano Dios. Nacho Rafael, a ver si él puede tratar contigo, porque la verdad, te mostré por varios textos bíblicos que el verbo es Jesucristo, y tú nos estás presentando que sí, pero en Apocalipsis nada más. Entonces, de que el otro verbo no es Jesucristo, sino el Padre de Jesucristo, presentando una pluralidad de verbos, uno que es el Padre y otro que está aquí vestido como el verbo de Dios, como el Hijo. Pues, entonces, antes que tú me pases. Fíjate que estás presentando, entonces, ¿quién es Dios de estos verbos? Porque el verbo, te dice Juan 1:1 que es Dios, que era con Dios, y tú estás presentando un verbo con el verbo. Pero la Biblia, lo que yo te mostré es que la Biblia no dice así, que hay un verbo con otro verbo, un verbo que era Dios con otro verbo que no era Dios. Es que el verbo es Dios, dice allí. Entonces tú estás presentando un verbo que no era Dios, porque aquí quieres decir que Jesucristo
no es el verbo de Juan 1:1. Amén, hermano Sandri Barrientos, el Hijo es eterno. Yo lo he mostrado también, pero ahorita no estamos hablando si el Hijo es eterno o no, pero estamos mostrándole que Jesucristo es el verbo. Fíjense bien que Jesucristo es el Hijo de Dios y Jesucristo es el verbo de Dios. Esto lo reconoció ya Jorge Vázquez diciendo que el verbo de Dios es el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿quién es el verbo de Dios? Es Jesucristo, el Hijo. Pero él hace una distinción con el Padre. Jorge Vázquez hace la No, distinción con el Padre. tú me hiciste la pregunta, Elkin. Tú me hiciste la pregunta, porque yo me estoy yendo de acuerdo a tu pregunta y tú sabes que siempre tu pregunta es para poner palabras que yo no he dicho. Porque si tú me llevaste, me brincaste de Juan, me brincaste a Juan, a primera de Juan, y después me brincaste a Apocalipsis. O sea, me está mezclando textos que no estamos no hacen concordancia al tema que estamos hablando, porque en Apocalipsis, el texto que tú me citaste, Apocalipsis 19 dice, 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre, el verbo de Dios. Su No te nombre está diciendo, sí, su pero no nombre te está diciendo que, no te está diciendo que ese verbo es literal Jesucristo, Elkin, porque Jesús, el nombre del Mesías es Jesús, no el verbo de Dios, primeramente. Pero tú Entonces tú me acabaste estás de sacando un presentar, texto, espera, Jorge, un momento, pero tú me acabaste de responder si aquí el verbo de Dios es Jesucristo y dijiste que sí. por, porque Jesús lleva el mensaje, Elkin, te dije, yo te Pero expliqué. eso no es el verbo, Y Jorge. tú estuviste de acuerdo conmigo que tú No, crees eso. espera a ver. Estuve de acuerdo contigo si decimos que Jesucristo aquí es el verbo de Dios como lo dice la Santa Palabra. Pero Jesús llevaba el mensaje, Elkin. Pero Jesús llevó el pues lleva el mensaje mensaje y es el verbo de Dios. porque llevó el mensaje, Elkin. Llevó el Pero mensaje. dime, entonces, ¿es o no es el verbo Jesucristo? Él llevó la palabra, no se hizo carne. Eso es lo que yo te demostré. No se hizo carne. La Bueno, palabra, entonces ¿cómo una palabra se puede hacer carne, Elkin? usted está negando, escúcheme bien, Jorge Vázquez, usted está negando la encarnación del verbo que es Jesucristo. ¿Oyó? Está negando la encarnación del verbo. Déjeme pasar al hermano Nacho Rafael a ver si de pronto él puede entenderse en ustedes dos. A ver a qué llegamos. Adelante, hermano Nacho Rafael, a ver cómo le haces aquí con el amigo que llega. Ya escuchaste lo que él dijo. Sí, sí. Gracias, brother. Es un placer saludarlos, mis queridos hermanos. Bueno, primero que nada, tenemos que entender que para mí, en lo personal, el Evangelio de Juan, fue escrito por el apóstol Juan, es uno de los evangelios más poderosos y más reveladores, a diferencia de los otros evangelios, porque el apóstol Juan nos presenta aquí una teología que precisamente nos presenta a la revelación del Logos. ¿Quién es el Logos? Perdón, hermano, un momento, perdón. Hay Ajá. que cerrar los micrófonos. Hay un micrófono abierto que es el del hermano. Eso, sí, ciérrenlo, Jorge Vázquez ahí. Y ya él le va a dar el espacio para que usted hable. Dejémoslo que él se exprese a ver el hermano Pentecostal Trinitario qué tiene que decir al respecto. Adelante, hermano, continúe, dele. Amén. Hay que entender que el Evangelio de Juan, señores, se escribió para un público con conocimiento judío, pero helenístico, familiarizado con ideas filosóficas y teológicas sobre la palabra logos. Entonces, lo podemos ver en la cultura judía, la palabra de Dios es activa en la creación y la revelación, según el Salmos 33, 6, Génesis 1 también. Pero en la filosofía griega, el logos es la razón universal, el principio ordenante del cosmos. Entonces, en la interpretación teológica neutral, aquí nos marca que hay una preexistencia de Cristo, que es el verbo,
y es identificado con Cristo. Juan nos lo identifica y nos revela que es identificado con Cristo, existiendo desde la eternidad con Dios el Padre. Entonces, Juan nos lo presenta que él hace una distinción personal con Dios, que implica que el Logos es distinto del Padre, pero es de la misma naturaleza y la misma esencia divina que el Padre, pero están en relación eterna con él. Él está en el seno del Padre, y eso lo vamos a ver más adelantito. Entonces, nos marca que hay una divinidad plena. El Verbo era Dios, afirma la divinidad completa del Logos, no una divinidad subordinada o menor, como dicen también los testigos de Jehová. Entonces Juan no lo presenta únicamente que el Logos estaba con el Padre en esa unión íntima, no lo presenta que este Logos es el responsable y es el agente creador de todas las cosas. Esto es impresionante, porque el Logos es quien realiza la creación, afirmando la soberanía, el poder y divinos. Entonces, en archi en hologos, en archi en hologos, en prostoteon, ese prostoteon marca una cercanía, una unión íntima de cara a cara con Dios. Este Logos estaba en esa relación íntima con el Padre. Por eso el versículo 18 nos lo afirma. Ese es el contexto del versículo 1 hasta el 14, que este Logos en Juan 1:18, ese único Hijo que es Dios por esencia y naturaleza que el Padre, Él da a conocer, pero Él es el que estaba o el que está en el seno del Padre. Entonces, este prostoteon marca que hay una distinción de una relación. Entonces, una relación personal. Entonces, ese Logos, esa palabra, no es algo abstracto, no es algo impersonal. Juan nos lo está mostrando con los artículos definidos que nos está marcando Juan, que ahorita vamos a ver más adelantito. Nos está marcando que esa palabra es una expresión divina, y esa expresión divina es claramente una persona. Entonces, el Logos precisamente es de expresión divina y es una persona divina, pero es distinta al Padre. Entonces, no puede ser el Padre, porque este Logos estaba en una relación íntima con Dios, que es el Padre. Y eso lo voy a ir desglosando, o lo voy a ir enseñando poco a poco quién es verdaderamente este Logos. Entonces, este Logos es aquel que se viene a encarnar, aquel que viene a tabernaculizar, según Juan 1:14, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres. No fue el Padre, fue el Logos que estaba con el Padre en esa unión íntima, y que Él lo dio a conocer, y lo voy a ir presentando poco a poco con la gramática y la morfología griega, que este Logos no es algo abstracto, no es algo impersonal, no es una boca que estaba en la boca del Padre, sino que marca una relación entre el Padre y el Logos. Amén. Amén, hermano. Listo, gracias, hermano Nacho Rafael. Ahora, Jorge, dame un momento, saludo a unas personas que llegaron en el chat y ya te doy el espacio. Bueno, ciudadano del cielo es unicitario, dice: el Señor Jesús les bendiga, amigo Elkin, junto a toda su familia. Amén, igualmente. Él bendice también a todos los hermanos que llegaron ahí. Saludamos a Daniel, soldado unicitario, al hermano Gonzalo. Dios le bendiga a mi hermano Gonzalo. Y el hermano Jacinto, también por acá está Sandri Barrientos. Gloria al Señor. ¿Y qué más? María Almeda. Bueno, Dios les bendiga a todos y hagan advenimiento. Ahora sí, Jorge Vázquez, puedes iniciar con tu tiempo, pero si quieres hacerle una pregunta al hermano, pues la puedes hacer, pero centrémonos así como vamos en el tema respecto al Verbo. ¿Por qué tú nos dices que el Verbo no se encarnó nada? Adelante, Jorge. Sí, vamos a ir. Elkin, mira, disculpa, ya voy a empezar a trabajar, 5 minutos tengo, ¿ok? So, voy a hacer una pregunta
y si él quiere me hace una pregunta y yo le respondo, pero después tengo que irme, ¿ok? ¿Está de acuerdo? Sí, Ok, entonces, ok. De acuerdo al tema, Elkin, con el logo, al amigo le quiero hacer una pregunta. En Mateo 4:4, si me lo puede presentar en el lineal, por favor. Mateo 4:4. ahí está. Sí, pero en el interlineal. Ya va. Ahí está ya. ¿Listo? Ok. Puede identificar donde dice toda palabra que sale de la boca de Dios. Voy a leer el texto, pero quisiera si puede identificar, a ver qué dice ahí. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, pero yo quiero confirmar si esa palabra que se tradujo al español es igual a logos. Eso quiero confirmar. No, 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 señor. ok, ¿qué dice? O sea, en vez de en vez de logos, ¿qué dice? Ya le digo. En griego está la palabra Ya me lo busco. rema. ¿Escuchó? Rema. ¿Sí lo Ok, o escuchó? sea, no dice logos, ¿no, verdad? No. Dice rema, que significa palabras, cosa, una palabra implícitamente en un asunto. Le voy a leer, dice, la declaración individual, colectivo o específicamente por implicación, asunto o tema específicamente de la narración, orden o disputa, con un negativo, nada en absoluto. Dice que es un sustantivo neutro, porque es que el logo está masculino, como le dije, pero este es un neutro. Es el interlineal el interlineal se llama así, es el numeral 4487. Dice palabras, palabra, cosa, cosas, dicho, o estás mal, negocio, o qué. Eso es lo que significa ese Un lema. anunciado, ¿no, verdad? Un anunciado, un Un dicho, un anunciado, mensaje, un ¿no? rema es un anunciado, pero está en neutro, no está en masculino. Ok, pero la curiosidad mía es por qué ponen palabra ahí, ¿no, verdad? Y no pusieron otra traducción. O sea, Dice, el mire, mensaje de Dios. ya, dice, toda declaración está saliendo a través de la boca de Dios, pero no pusieron Exactamente. que un logo salía de la boca de Dios como algo masculino, no. Aquí está en neutro, declaración. Una declaración, un rema. Remati, dice aquí Exactamente. en griego. Remati, mire, dice sustantivo, dativo, singular, neutro. Ok, Pero perfecto. aquí en la Entonces, si Reina de vamos, Valera siempre le pusieron la palabra, le pusieron palabra, pero no logos. ok, entonces podemos ir a Juan 1:1, a ver logos, qué significa también. Sí, claro. Pero déjame decirte algo, ¿qué es lo que querías mostrar entonces de este texto? Porque aquí no te salió Te logos quiero, aquí. te quiero ¿Qué querías mostrar, mostrar aquí? te quiero mostrar, o sea, para que tú me entiendas, porque yo identifico el logos de Dios como un mensaje. Porque cuando tú vas a logos, no te dice que es una persona, ¿me entiendes? Te dice que es un anunciado, un dicho o un mensaje. No te está diciendo que es una persona. Por eso te cité ese texto, para que tú lo compares con Juan 1:1. Entonces, Listo. Entonces, aquí tú mismo pues te refutaste, ¿no? Porque no dice logos acá, aquí dice es otro término abstracto que está en neutro y dice que es algo que sale de la boca. En este texto no está hablando ni está refiriéndose a logos como Jesucristo aquí. Porque Jesucristo ya él vino, y él está diciendo no solo de pan vivirá el hombre. Recuérdate que Jesús dijo yo soy el pan, pero Jesucristo no era una masa, no era un, aquí le dicen buñuelo, pan de bono, o un masato ahí. A Jesucristo se le llaman con muchos términos así femeninos, como una luz,
Entonces él no era como una bombilla, como una lámpara, no era como una palabra que sale de la boca de Dios, no era un pan como un horneado, como el maná mismo hecho carne, porque Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 6, a él se le llama camino, pero no era una carretera, un camino, tú no puedes decir, no, es que él se encarnó fue una carretera. Entonces, interpretar así Juan 1:1 no es la forma correcta. Por eso el hermano yo estaba poniendo muy bien cuidado y él te presentó fue un estudio teológico que bíblicamente lo sustenta, que ese verbo sí se fue hecho carne. Entonces yo por eso te preguntaba, ¿por qué para ti el verbo no se hizo carne cuando el griego te lo está diciendo? Pero tú quieres ir al Juan 1:14 para decir que no estaba, no se hizo carne. Yo quisiera que revisáramos cómo dice el interlineal de ese texto. ¿Cómo dice el interlineal, Jorge? ¿Aló? ¿Jorge se fue? Ah, Jorge se fue. Se tuvo que ir porque tenía que ir a hacer un trabajo. Yo voy a darle el espacio al hermano Nacho Rafael, pero déjenme mostrar algo. Recuerden que Jorge Vázquez, él va a regresar seguro a revisar el video y vamos a darle algo grabado aquí. Con todo respeto, porque él dice que él no está debatiendo, pero no está de acuerdo con nosotros. Eso es un diálogo donde hay que mostrar como dice la Biblia. Él dice que el verbo no fue hecho carne, que porque esto es un error de traducción de la Reina Valera, pero no. Yo lo que dije fue que en las otras versiones lo dicen que el verbo se hizo carne, pero literalmente es otra forma diferente de decir lo mismo, que el verbo fue hecho carne, es lo mismo que decir que el verbo se hizo carne. Revisemos el interlineal porque él dice que no, que cómo se va a humanizar una cosa que sale de la boca de Dios, porque él quiso presentar que un neutro, como algo abstracto, como un discurso que sale de la boca de Dios. Y eso la Biblia no lo enseña así. Mire, aquí dice Jonathan, Juan 1:14, dice, y la palabra carne llegó a ser. Ya, así lo dice el interlineal, ¿verdad? La palabra carne llegó a ser, pero recuerden, aquí palabra está con mayúscula, porque es una persona. Es decir, está con mayúscula para identificar que es el nombre de alguien y no de algo, porque yo les preguntaba si el Logos después de que fue haciendo todo, era consciente de lo que iba haciendo. Y algunos de los que se oponen dijeron, no sé, no era consciente porque acaso es una persona, pero Jorge Vázquez dijo que era el Padre. Pero los apóstoles tocaron al verbo ya hecho carne. Y él dijo que no, porque era el Padre. Y luego le dije, ¿y por qué en Apocalipsis le llaman verbo de Dios a Jesucristo? Dijo, sí, a Jesucristo sí. Dio la impresión que presentó un verbo con otro, pero la Biblia no dice que estaba un verbo con otro. Ahora sí, hermano pentecostal, espera un momento, llega, dice Jorge Vázquez, dice, disculpa, se me fue la señal, otro día seguimos dialogando. Ok, bueno, listo. Jorge, aquí te dejamos grabado de todas formas la respuesta para que vayas mirando. Adelante, hermano Nacho Rafael. Gracias, Jorge. Dios lo bendiga. Amén, varón. Me da la impresión de que el hermano está ignorando la encarnación del verbo, brother. ¿Es así o me equivoco? Sí, es que él dijo que no se encarna en Logos, que porque es una palabra que sale de la boca del Padre y cómo la van a tocar, que porque era el mismo Padre. Eso fue lo que él dijo. Ya, y como no tiene el conocimiento qué es la encarnación, qué es cuando el Logos vino a tabernaculizar, entonces tiene otro problema más. Entonces, y la palabra llegó a ser. Vemos que aquí tenemos este es un sustantivo nominativo femenino singular. Entonces, claro que por supuesto que, a ver, ¿se me escucha bien, brother? Siento como que...
Sí, ahí se te oye. Si se quiere como irse un poco la señal, si quieres vuelves, sales, vuelves, ingresas para ver si llega la señal mejor, porque se Ok, oye como ayer, un poco caída. ponme el de Movir este, el el router para que te llegue bien la señal. déjame salgo y entro, ¿ok? Dale. Dale a ver. Bueno, ahí le voy a dejar el enlace en el chat al hermano Nacho Rafael, que fue unicitario como por, no sé si fue como por más de 20 años, pero él hizo unos estudios en una universidad donde él le presentaron que esa es la expresión divina, pero que es una persona. Voy a responderle algo que Daniel, el soldado unicitario, me preguntó. Dice, amigo Elkin, y su palabra estaba con mayúscula. ¿No le está indicando que es Dios esa palabra? Ahí con mayúscula está indicando que era Dios y que estaba con Dios, Daniel. Es que ustedes están negando con quién estaba. Ustedes están diciendo, este Logos es el mismo Padre y estaba con el Logos, estaba como con el mismo Logos. Una palabra como con otra. O el Padre estaba ahí como palabra con palabra. Entonces es bien raro esto que ustedes quieren presentar. Voy a decirles por qué. Si el verbo era Dios y ustedes dicen allí que era como una mera expresión en la boca del Padre y estaba también entonces con el verbo. Tienen ese al verbo con el verbo, una expresión con otra. Entonces ellos creen que el Padre eran buenas expresiones de bocas por allá flotando, que el verbo estaba con el verbo, que era el mismo verbo. El verbo estaba con el verbo. Entonces la Biblia no dice eso, porque no se encarna un verbo que estaba con otro verbo. Literalmente te dicen que ese verbo era prácticamente Dios estando con el Padre y se encarna en Logos. Jorge Vázquez dijo que no. Por eso el hermano dijo, da la impresión que él negaba la encarnación de aquel llamado Logos, verbo, o la palabra, la luz, la vida eterna, que estaba en el principio con el Padre. Yo pero le mostré. Pero el varón Jorge Vázquez decía que allí ese Logos dice que era el mismo Padre, como hacen los unicitarios o los de la luz del mundo, porque los testigos de Jehová sí hacen una distinción en ese Juan 1.1, o sea que Jorge Vázquez a la vez se pone como en algunos momentos como modalista. Ahora sí llegó Juan Mercado. Pesado, va a poner esto. Juan Mercado. No vas a hacer ataque a la persona, vas a argumentar. Adelante, Juan Mercado. ¿Cómo estás, Elkin? Saludos a todos ahí.